tanto Robert Mott como Shigley, y también algunos libros peruanos que tenemos, principalmente en la Universidad de Ingeniería. Lamentablemente no tenemos textos preparados de nuestra universidad. Ojalá que algunos de nuestros profesores nos dediquemos a hacer también un poquito de esta investigación. Y ahora también obviamente necesitamos, porque todos estos libros que se construyen, que se editan, son a base de demostraciones que se hacen en los laboratorios, ¿no? Para determinar el esfuerzo que debe soportar un material, hay que analizarlo. Es como analizar análisis de sangre de una persona, cómo está, ¿no? Cómo está su salud, ¿no? Es más o menos parecido, tenemos que analizar los materiales, cuánto esfuerzo pueden soportar, cuánta carga pueden soportar, ¿no? Entonces, de ahí tendría que surgir estos manuales. Entonces, nosotros aún usamos estos manuales ya de bastantes años, pero que nos sirve como parte teórica del curso. Y seguramente con los software que están apareciendo ahora, o el dominio del mismo AutoCAD o SolidWorks, ustedes ya pueden hacer su diseño de sus ejes empleando el material, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar esta partecita del curso. Voy a cortar esto y voy a compartir toda mi pantalla para que ustedes puedan. Estoy anotando, igualmente ya tengo participación de ustedes porque esto al final va a sumar a los puntos de las exposiciones, ¿no? Y si usted tiene una exposición 12, con su participación 5, podríamos sumarle un punto y medio, ¿no? Para estas. Entonces, su intervención es muy importante. Y además, su intervención es parte de su aprendizaje. Aquella persona que pregunta, aquella persona que cuestiona algo, es porque quiere aprender algo más y porque tiene dudas. Entonces, solo es una manera de poder aprender más, ¿no? Si no nos preocupamos nosotros digamos, en cuestionarnos, en hacer observaciones, en ser observadores, vamos a ser espectadores, ¿no? Y no podemos ser espectadores porque cuando trabajemos ya no va a ser espectadores, sino vamos a ser parte del hecho, parte de la solución, ¿no? Así que leamos los manuales. El curso es muy amplio, bastante amplio, lo que es todo lo que es resistencia a materiales, diseño de elementos, diseño de máquinas, ¿no? Que nunca va a terminar, obviamente, seguramente nuevas tecnologías nos van a ir ayudando, como por ejemplo la robotización, la inteligencia artificial, la industria 4.0, las impresoras 3D, nos van a ir ayudando un poquito más a desenvolverlo, ¿no? ¿Okay? Entonces vamos a ver nuestra clase. Me avisan por favor si se ve. A ver, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien o no me están escuchando? ¿Se escucha claro? Sí, profesor. Sí, profesor, se escucha. Ok. Sí, profesor, se escucha. Muy bien. Entonces vamos a ingresar. Voy a dejar de compartir, voy a dejar pantalla completa porque si no, no puedo poner no puedo ampliar mi PPT. Vamos a ver, me parece que este PPT. ¿Puede ver mi pantalla completa? Sí, profesor, sí se ve la pantalla completa. Voy a ampliar todo esto. F5. ¿Pueden ver la carátula? Voy a avanzar, ¿ya? ¿Avancé? Sí, profesor, se ve cálculo de ejes y árboles. Ya, cálculo de ejes y árboles. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a complementar con lo que hemos estado viendo la semana pasada o el día martes, lo que son cálculos de ejes y árboles, ¿no? Vamos recordando un poquito qué es lo que habíamos dicho en esa oportunidad. Esta figura, por ejemplo, nos está mostrando un eje que tiene ciertas cargas, ¿no es cierto? Tenemos una carga aquí, tenemos su carga en medio y tenemos sus centros de apoyo, tanto en B como D, ¿no? Y aquí en este A está montado un engranaje o el eje motor que estaría ingresando, ¿no?
siempre vamos a tener las distancias de lo que va a estar ubicado cualquiera de los elementos giratorios y su apoyo, porque los ejes, o sea, árboles, tienen que estar apoyados en algo, ¿no? Entonces, la figura muestra un eje que soporta dos engranajes rectos. Tenemos acá un engranaje recto, otro engranaje, no, nos vamos familiarizando con el lenguaje de los engranajes, ¿no? Nos dice aquí, por ejemplo, un engranaje recto de 20 pulgadas, dice, de dientes de 20 grados de dentadura, profundidad total, nos dice, ¿no? Otro engranaje recto de 10 pulgadas de diámetro, dientes de 20, ángulo de contacto de 20 y profundidad total, dice, ¿no? Y tenemos un eje que se va a diseñar. Nos se muestran los engranajes acoplados. Obviamente aquí en la otra vista vamos a ver los engranajes que van a girar. Por ejemplo, este es el engranaje motriz que va a hacer girar a este. Y esto va a hacer girar a este eje y va a transmitir movimiento a esto, ¿no es cierto? Transmite movimiento a potencia y esto, conforme va a girar esto está girando para acá. Entonces quiere decir que los engranajes giran acá, sentido horario, y el otro girará en sentido antihorario. Quiere decir que este eje está girando en sentido antihorario. Entonces, este engranaje girará en sentido antihorario. Pero a la vez, esto transmite seguramente a la máquina, y como gira acá, y esto va a girar en otro sentido, ¿no? Entonces, este par de engranajes vistos desde los extremos derechos del eje, podemos ver aquí, ¿no? Este tipo de montaje, ¿no? Entonces, aquí tendríamos un eje que va a transmitir a doble reducción, ¿no? Aquí y acá, ¿no es cierto? Doble reducción, ingresa acá una motriz, transmite movimiento, y esto a la vez transmite movimiento a otra reducción, ¿no es cierto? Entonces tenemos el engrane A, en el engrane A, este es el engrane A, recibe la potencia del engrane P, que es la potencia motriz, eje de entrada. La potencia transmite de A al eje. O sea, la potencia que ingresa por acá se transmite a través del eje. Entonces, como ingresa acá una fuerza, una potencia, ¿no? Aquí se va a crear un torque, ¿ya? Vamos a tener una distancia, un radio. Estos radios nos van a permitir a nosotros calcular cuál va a ser el eje que va a soportar esta fuerza, que es lo mismo en esto, ¿no? A través de quién está transmitiendo el movimiento, a través de esta cuña. Esta cuña es lo conocemos como chavetas, ¿no es cierto? Chavetas de fijación, que en este caso es una chaveta, puede ser otra forma de fijarlo, pero está enchavetado. Lo mismo acá está enchavetado, aquí también está enchavetado. Ambos están enchavetados para hacer esos giros, ¿no? Después la potencia sigue hasta el punto C, quiere decir que llega hasta este punto C, donde pasa a otra cuña, a través de una cuña, al engranaje C. Este engranaje C, esto pasa acá a través de este eje, ¿no? Entonces este último transmite la potencia al engrane Q. Desde el engranaje Q al eje de salida. El eje de salida tendrá esto, ¿no? Acá tenemos un eje de salida que transmite movimiento, que seguramente va a una máquina, ¿no es cierto? Entonces, los lugares de los engranajes y los cojinetes quedan determinados por la configuración general del reductor. Este sería una caja reductor, un reductor. De esa manera estaríamos viendo cómo va a estar la instalación ahí, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener un eje que vamos a analizar. ¿Qué tenemos que analizar en este eje? Principalmente los lugares críticos. Los lugares críticos son rebajes. En estos rebajes, y estos tienen ángulos. Y mucho cuidado cuando se diseña, no vayas a terminar esto en 0 grados, ¿no? No voy a tener, o sea, sin un pequeño ángulo. No debe tener un pequeño ángulo para ambos casos, porque si no es zona frágil, zona de fractura. Entonces, para evitar eso se hace un pequeño ángulo en todos los rebajes que hay. Lo mismo si va a estar un rodaje aquí, el rodaje ya de por sí, en el diseño el rodaje tiene un ángulo, ya nos da el ángulo. Entonces hay que fijarnos qué ángulo tiene el rodaje, o en catálogos obviamente, y es el ángulo que debemos dejar acá, ¿no? Si es que va a estar un rodaje aquí, ¿no? Pero en este caso no es rodaje, sino es un engranaje. Este engranaje igual debe tener este asientito, porque si no lo pone frágil a esta parte, ¿no? Ya tenemos un diámetro aquí, motriz. Acá tenemos otro diámetro donde va a estar seguramente transmisión nada más. Acá vamos a tener un asiento. El eje aquí, ¿no? Muchas veces esta parte del eje o una parte se hace de tubo, ¿no? No se hace de barra redonda, fija, maciza, ¿no? Aquí tenemos otro engranaje que va a ingresar, ¿no?
Y aquí tenemos rebajes, los radios, ¿no? Los radios tenemos acá un pequeño ranura para un anillo. Ah, acá hay uno, acá hay esta ranura. Ah, también los ejes tienen chavetas, tienen ranuras, tienen cuellos. Esos son cuellos que donde vamos a analizar también esa parte. Pues aquí se coloca un engranaje, pero este engranaje para que no se corra acá, se coloca aquí un anillo. Se llama anillo de retención o anillo Ziegler. Ese anillo Ziegler hace, digamos, soporte a esto que para que no se corra para allá, ¿no? En otros casos se pone una tuerca, una rosca, acá un tornillo, y se pone una tuerca de fijación, y esa tuerca de fijación no debe girar. Entonces, ¿qué pasa? Para acá tiene otro canalito chiquitito en donde se asegura para que no gire, ¿no? Entonces, hay varias maneras de fijarlo también, ¿no? Lo mismo acá, vamos a tener seguramente aquí, un cojinete aquí, o cojinetes son los rodajes, ¿no es cierto? Son los asientos, ¿no? Aquí solamente se sienta, el eje va a girar con todo, entonces que el rodaje tendrá pues el diámetro interior gira, el diámetro exterior es fijo en una caja, ¿no? Lo mismo acá, que va a girar el diámetro interior y el diámetro exterior está fijo en una caja, ¿no? O los chaflanes que se hacen aquí, también se hace chaflanes, los radios que hay que hacerlo porque si no también tenemos problemas de ¿cómo se llama?, de cortar en esta parte o de abollarse, ¿no? Se maltrata muy rápido cuando es filo vivo. Entonces, para que no esté filo vivo, se hace un chaflán, ¿no? Un pequeño chaflán, aquí también un pequeño chaflán. Lo mismo en esto, como le digo, estos chaflanes son pequeños radios, ¿ya? Entonces sería el eje que queremos hacer alineamiento. Ya dijimos de que ejes y árboles hay una pequeña diferencia, ¿no? Un eje es un elemento no giratorio que no transmite par de torsión, pero hay el momento flector, ¿no? Que se utiliza para soportar ruedas rotatorias, poleas y elementos parecidos. El eje de un automóvil no es un eje verdadero, diríamos, es un mixto, ¿no? El eje de levas, el eje mismo del cigüeñal, ¿no? Entonces ellos giran, pero giran también los cilindros, ¿no? Y las flechas que dijimos que eran un elemento de máquina rotatorio, por lo general de sección transversal circular. No necesariamente puede ser sección circular transversal, pero generalmente, ¿no? Y se emplea para transmitir pues, potencia y movimiento, ¿no? Ella constituye el eje de rotación o oscilación de elementos como engranajes, poleas, volantes, ¿no? Volantes de inercia, manivelas, catalinas, miembros similares y además controla la geometría de su movimiento, ¿no? Entonces, dependiendo cómo gira este eje, también se llama eje, ¿no? Lo que pasa es que a este eje le llamamos eje rotatorio, el otro sería eje fijo, ¿no? Entonces, simulamos que tuviéramos esta configuración, ¿no? De transmitir cierta, por ejemplo, pues, un pistón aquí, otro de acá, de repente así, y los asientos donde se van a sentar, ¿no? Entonces podemos hacerlo de que estos giren de manera distinta, ¿no? Podemos decir de que, podemos decir, es un árbol, ¿no? Que va a girar y va a tener configuración distinta, ¿no? Aquí está el mal dibujo, debía estar siempre alineado a un punto, ¿no? Y hacia este punto, o sea, este punto debe estar alineado con esto, este punto debe estar acá, este punto acá, y este punto debe estar alineado con eso, ¿no? Entonces aquí el dibujo está un poco mal porque si no, no giraría, ¿no? Entonces el eje es solicitado a flexión, ¿no? A flexión, en comparación con el árbol que está solicitado a la flexión y a la torsión, ¿no? El eje solamente está a la flexión porque se va a flexar por los pesos que tienen los materiales o por las fuerzas que son aplicadas cualquier elemento que gire, ya sea con una cadena, con una faja, ¿no? Entonces van a subir. En caso de los árboles que giran con el eje, aquí vamos a tener flexión y torsión porque va a tratarse de torcer por la fuerza que se aplica a los costados y hay un pequeño ángulo que se debe calcular, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que recordar para calcular. Entonces, como decimos que para calcular, llegar, el principio, el objetivo final del diseño de eje es determinar cuál es el eje que va a soportar una cierta cantidad de fuerza o potencia. Entonces, el principal objetivo es calcular el diámetro del eje o el árbol y del material, ¿no? De material, porque como nosotros calculamos con datos referenciales, esos datos referenciales son, por ejemplo, esfuerzo de fluencia, esfuerzo de rotura. Esos son datos de los materiales.
Lo mismo tendremos los diámetros, ¿no es cierto? Los diámetros también vamos a tenerlos como dato. Y dato también tendremos los esfuerzos que van a estar soportando. Otro dato que vamos a tener es la velocidad. Son datos que vamos a conseguir de la máquina. Por ejemplo, la potencia, la velocidad va a estar en función del requerimiento de la máquina. Cuánta potencia requiere una máquina y con qué velocidad va a girar, ¿no? Entonces, de ahí vamos a calcular el área, de ahí vamos a determinar cuál es el esfuerzo que necesitamos soportar. Vamos a tablas y escogemos cuál va a ser el material que debe soportar ese esfuerzo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que recordar los esfuerzos respecto a los momentos del elemento. Por ejemplo, la flexión, momento de flexión, y los elementos de absorción, ¿no? Y elementos A es que están sometidos a torsión, que tenemos momento torsor. Están relacionados con los momentos de inercia. Entonces, vamos a relacionar esto con los momentos de inercia. Entonces, respecto al momento flector, vamos a ver, el esfuerzo es igual al momento flector multiplicado por una distancia, normalmente este es radio, sobre el momento de inercia del material. Entonces hay que calcular el momento de inercia de la pieza, el momento de inercia del material. En caso de redondo es bastante sencillo, ¿no es cierto? El momento de inercia, si es redondo andando, tendremos base por altura cuadrado, a la cuarta me parece, sobre 12, ¿no es cierto? Entonces va a ser sencillo. Para el caso del momento torsor, vamos a tener el momento polar de inercia, ¿no? La distancia C, o sea, la distancia del centro del eje al diámetro exterior, dividido en el momento de inercia. Y estos dos, este C con este J, este C con este I, podemos hacerlos como si fuera un módulo, porque pueden ser constantes esto, ¿no es cierto? Calculamos, van a ser constantes, y lo que van a variar son los momentos, ¿no? Entonces, esto de acá, C sobre I, lo vamos a llamarle módulo de resistencia a la flexión. Entonces, nuestros esfuerzos, tanto el esfuerzo de fluencia a la flexión como el esfuerzo a la torsión, nuestras fórmulas van a quedar de esta manera. Esfuerzo a la flexión y esfuerzo a la torsión. ¿Momento qué? Momento flector. Momento aquí, ¿qué cosa es? Momento torsor. ¿Sobre qué? Sobre el módulo de resistencia a la flexión. Sobre el módulo de resistencia polar a la torsión. Entonces, hay que recordar un poquito esos cálculos que seguramente ustedes ya han hecho matemáticas en otros cursos, principalmente cómo calculamos los momentos de inercia, tanto el momento de inercia como el momento polar de inercia, ¿no? Entonces hay que recordarlo un poquito, ¿no? Ustedes seguramente recuerdan que si teníamos, por ejemplo, queríamos calcular un momento polar de inercia de una viga, que no es una figura geométrica única, sino es una figura geométrica que aquí tiene una ala, tiene aquí una altura, y tiene otra ala, que tiene otras dimensiones, ¿no? Y tenemos las dimensiones para esto. Entonces se aplican, por ejemplo, vean este video en donde van a poder estar mejor explicado cómo se hace, ¿no? Principalmente vamos a calcular qué cosa aquí, momento de esto, momento de inercia según Steiner, ¿no? Vamos a tener momento polar que es de una figura más el área por distancia al cuadrado. Área por distancia al cuadrado, ¿no? Cualquiera de estas figuras, ¿no? Y para calcular, pero esto es momento polar en un punto, pero nosotros tenemos ejes, ¿no? Ejes X y Z, por lo tanto vamos a tener en dos direcciones, tanto en el eje Y como en el eje Y, Z, en el eje X. Entonces, si bajamos en esto de acá, vamos a calcular momento polar de inercia respecto al eje X, al eje Y, y momento polar, momento de inercia en un punto, como si fuera una figura solita, ¿ya? Por la distancia que tiene al centro, más el área por distancia de I al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener acá. Para el caso de I, para el caso de la distancia X, tendremos aquí vamos a tener momento polar con respecto al eje Y, momento polar de inercia con respecto a Y, para digamos, a este lado, en este eje, vamos a tener, por ejemplo, acá, momento polar de inercia con respecto al Y. Por la distancia ahí va a ser X al cuadrado. ¿X cuál es? X la mitad, ¿no es cierto? X a la distancia, ¿no? Entonces, en estos casos, esa distancia va a ser, depende de qué punto le estamos mirando, ¿no?
Entonces, para poder calcular cuál va a ser el momento de por inercia lineal, haremos una suma de esto. Pero esto no es tan sencillo así de sumar, ¿no? Porque hay que calcular para cada uno, ¿no? Y además, la distancia de acá, acá, es diferente. La distancia de esta zona al punto centro de gravedad es otro. Entonces, aquí hay que buscar el centro de gravedad también, ¿no? También acuérdense cómo se calcula el centro de gravedad de una pieza, si es que tuviera. En nuestro caso, felizmente para nuestros casos de diseño, podemos calcular cuadrados, podemos calcular triángulos, podemos calcular redondos principalmente, entonces no vamos a tener mucho problema en cálculo de estos momentos, tanto momento polar como momento vector, ¿no? Si es una figura normal, como puede ser un cuadrado, un triángulo redondo, vamos a tener muy fácilmente el momento de inercia, ¿no? Y va a estar en unidades. Normalmente vamos a tener como en este caso, por ejemplo, vamos a tener, ¿no? Ya no vamos a tener el área, base por, que en el otro caso es área, vamos a tener la base por la altura al cubo sobre 12, ¿no es cierto? Si este es un cuadrado. Con respecto al eje Y, con respecto al eje X, tendremos B, ¿cuál es B? La base por la altura al cubo, sobre 12. Base por la altura al cubo. Y si queremos trabajar con respecto al eje Y, tendremos base H, ¿no? Base por altura, la altura será B al cubo. En estos casos es bastante sencillo, ¿no? Entonces ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque vamos a emplear esto para cálculo de esfuerzos. Si es un triángulo, lo mismo vamos a tener, ¿no? Base, por ejemplo, con respecto al eje, la base será B, la altura será H al cubo sobre 36, para el caso de triángulos, ¿no? Con respecto al eje Y, tendremos la base H por la altura B sobre 36. En caso de circunferencias, aquí no hay problema, ¿no? Para en el eje X o en el eje Y es lo mismo, ¿no es cierto? No hay problema, pues van a ser lo mismo. Entonces va a ser, como es el área, ¿no? Aquí no hay longitud radio, pues simplemente si tenemos longitud por área, radio por área será al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener acá momento de inercia, ya sea con respecto al eje Y o al eje Y, vamos a tener pi por radio a la cuarta sobre 4. Entonces para esos casos bastante sencillo. Pero si queremos recordar algo más, porque puede ser complicado, ¿y cómo podemos analizar? De repente tenemos que analizar de esta manera, ¿no? Cualquiera sea configuración, ¿cómo podemos hacer? Por ejemplo, momento polar de inercia, ¿no? ¿Cómo calculamos el momento polar de inercia? Que lo mismo va a estar en unidades metros a la cuarta, milímetros a la cuarta, centímetros o pulgadas a la cuarta, cualquiera sea, ¿no? Entonces, el momento polar de inercia, tanto para una configuración cualquiera, supongamos que aquí tenemos una configuración cualquiera, vamos a calcular de forma diferencial, hacemos un diferencial de área en un sector y tendremos un radio. El momento polar de inercia tendremos radio al cuadrado por diferencial de área, ¿no? Tenemos un diferencial de área. Si esto nosotros hacemos con respecto al eje XY, haremos los momentos polar de inercia, ¿no? Y el radio será pues el radio al cuadrado, este radio, como podemos calcular, X al cuadrado sobre, porque es ¿cómo le llamo esto? Una hipotenusa, ¿no? Tendremos un cateto y los lados para poder, ¿no? Vamos a tener el radio acá, ¿no? Entonces podemos integrar que esto será el radio al cuadrado por diferencial, ¿no? Para el caso de X, y, ¿no? Entonces tendremos que calcular de esta manera, ¿no? Y como vamos a tener las áreas, ¿no? Este R, podemos reemplazar por estos valores, vamos a dar diferencial de área. Entonces, aquí tenemos radio, tenemos los lados, X, Y, vamos a tener X al cuadrado más diferencial de área más Y al cuadrado diferencial de área, ¿no? Y un momento polar de inercia, como este momento polar de inercia con respecto a X y este momento polar de inercia con respecto a Y, tendremos la suma, ¿no? Entonces sería momento polar de inercia. Pero si fuera un círculo, igual, ¿no? Un círculo va a ser, este sería un diferencial de círculo, ¿no es cierto? Un diferencial de área. Listo, vamos a ver, área, acá es igual, pi por R, ¿no es cierto? Pi por R sería área. Entonces, si es diferencial de área, es un diferencial de área, ¿no? Diferencial de área, vamos a ver diferencial de área, lo mismo tendríamos aquí que determinar momento polar de inercia
con respecto total y un momento polar de inercia con respecto a X e Y, ¿no? ¿Cuál será? Tenemos diferencial de área, un sector acá, y tendremos hasta dónde vamos a integrar, seguramente desde 0 hasta C, ¿no? Desde 0 hasta digamos, hasta la distancia máxima, ¿no? Entonces aquí vamos a tener este área, diferencial de área, tenemos, porque el momento polar de inercia es el radio por diferencial de área, o área, ¿no? Una distancia por área, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener, como estamos trabajando en diferencial, vamos a trabajar radio al cuadrado por diferencial de área. Reemplazamos el valor de acá, porque vamos a estar en función del R, función de R, tendremos esta fórmula. Pues se integra esto y tendríamos por integración estos 2pi R a la cuarta sobre 4 desde 0 hasta C, desde 0 hasta C. Integrando esto, ya nos va a salir pi C al cuadrado sobre 2. Entonces, este es momento polar de inercia para una configuración circular. En el caso que no sea circular, tendremos la suma del momento de polar de inercia en el eje X y en el eje Y. Entonces, eso sería la manera de poder calcular si es que no tuviéramos esto, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo alguna consulta, alguna participación. Voy anotando su participación. ¿Qué datos vamos a necesitar entonces para calcular nuestro esfuerzo? Primeras aquí, hasta acá, no hemos complicado nada todavía. Momento de inercia. Momentos de inercia, tanto momento polar de inercia como momento flector, ¿no? Momento polar mismo. Si es para ejes que estén en una sola sección, no habrá problema, pero si fueran secciones diferentes, sí tendremos que calcular tanto momento polar de inercia con respecto al eje X y se puede sumarla, ¿no? Que no es tan sencillo porque hay que hacer unas integraciones, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué necesitamos? Necesitamos calcular esfuerzo de flexión. Por ahora estamos hablando esfuerzos como si fuera un eje, como un eje no tiene nada, no tiene rebaje, no tiene nada, ¿no? Estamos haciendo un eje totalmente llano, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener momento flector, vamos a tener esfuerzo axial, ¿ya? Vamos a tener esfuerzo de corte a la torsión, vamos a tener esfuerzo cortante máximo, vamos a tener el momento flector, vamos a tener momento torsión, la carga axial o carga radial también la podemos tener, ¿no es cierto? Pero va a ser seguramente un poco más. Vamos a tener carga axial. La distancia entre la fibra neutra y la fibra más alejada de quién? Del eje que está soportando, ¿no? El área del eje que vamos a calcular. El momento de inercia, su momento polar de inercia, diámetro de eje macizo, pero si tuviéramos diámetro agujero tendremos diámetro exterior y diámetro interior. Y vamos a tener una relación de estos diámetros K, diámetro exterior sobre diámetro interior, ¿ya? Esta es una relación que nos va a permitir calcular para ejes que tengan agujero, ¿no? Ejes huecos. Para el caso ejes macizos, esta relación será punto, ¿no? Entonces, como nosotros ya estamos calculando el esfuerzo aquí, y vamos a incluir los momentos de inercia, cómo van a quedar nuestros momentos, nuestros esfuerzos, cómo van a quedar nuestros esfuerzos, por ejemplo, a la flexión y a la torsión, ¿no? Para la flexión vamos a tener esfuerzo a la flexión, momento flector sobre C, entonces estos vamos a reemplazar estos valores porque vamos a calcular, por ejemplo, para el caso de redondos, C será distancia entre centros, ¿no? DC, distancia entre centros, o de distancia o radio o el diámetro exterior sobre 2. Y el momento polar de inercia vamos a tener pi por 2 sobre 64. Entonces, para este caso, si es por 64, vamos a hacerlo de que reemplazando estos valores, ¿no? Reemplazamos estos valores, entonces tendremos 32 por momento, pi por d al cubo. Entonces, aquí que está nuestra incógnita. Esto es dato. Este momento también va a ser dato porque es el esfuerzo que sale. La única incógnita vamos a tener acá. Entonces, hasta acá está bastante sencillito determinar cuál va a ser nuestro eje, ¿no es cierto? Que va a soportar al momento flector. ¿Ya? En este caso, como para ejes calcular, ¿no? Para un eje hueco, el diámetro CC es diferente, ¿no es cierto? El C, bueno, el C es desde el 0 hasta el exterior, vamos a tener C. Pero el momento polar de inercia vamos a tener, como tenemos, área por
distancia al cuadrado, área vamos a tener pi PD al cuadrado, y resulta esto pi por distancia a la cuarta del diámetro exterior menos diámetro interior sobre 64. Entonces, aquí podemos estar relacionando ya la relación de diámetros, diámetro exterior sobre diámetro interior sobre diámetro exterior, ¿no? A la cuarta, ¿no? Y tendríamos 64. Entonces, nuestro esfuerzo a la flexión para sección circular o con hueco, vamos a tener 32, como en este caso, por momento flector, pi por diámetro exterior al cubo, pero por estas diferencias de diámetros, ¿no? Entonces, tendremos nuestra otra formulita para caso de ejes sólidos, para caso de ejes solamente, como estamos hablando que es un eje totalmente de un solo diámetro. Tiene un solo diámetro, no tiene rebajes, no tiene canales, hasta ese momento, ¿ya? Entonces, el esfuerzo a la torsión, según esto, a la torsión, ¿no es cierto? Vamos a tener fuerza a la torsión, momento torsor, la distancia, momento polar de inercia. La distancia C, igual que si es un en caso de ejes, vamos a tener distancia máxima sobre 2. Y el momento polar de inercia es pi por d al cuarto sobre 32. Y esto reemplazamos aquí, vamos a tener entonces el esfuerzo de la torsión, 16 veces el momento torsor sobre pi diámetro. Igualmente aquí, solamente nos está presentando este dato, se encuentra en tablas. Y esto va a ser dato de un proyecto de la máquina, ¿no? El momento torsor, dependiendo de la velocidad y depende de las distancias que uno quiere, ¿no? O la potencia que transmite, ¿no? Y el diámetro del eje es la que tenemos que buscar. Para un eje hueco, lo mismo. Vamos a tener el C, o sea, la distancia acá. La distancia es diámetro exterior sobre 2, porque es el radio, ¿no? Es la distancia desde 0 hasta el extremo. Entonces, el momento polar de inercia para una sección circular tendremos pi por este diámetro. La diferencia de diámetros, la cuarta, ¿no? La diferencia de diámetros a la cuarta, ¿no? Sobre 32. Y de este dato podemos reemplazar también esta relación de diámetros y tendríamos esta relación. Y reemplazando los valores en esta formulita tendríamos 32 veces momento torsor, pi por diámetro exterior al cubo, 1 menos la relación de diámetros, diámetro interior sobre diámetro exterior. Esto sería el esfuerzo al corte. Este es el esfuerzo al corte. ¿En qué casos estamos haciendo el esfuerzo al corte? En velocidades, ¿no es cierto? Va a tener velocidad. Ahora, un eje puede estar sometido a carga axial que origina esfuerzo axial, atracción o a compresión. Atracción, o sea, acá me faltó separar. Que puede estar a la atracción o a la compresión, ¿no? En términos generales se puede dar mediante la expresión. Vamos a tener esfuerzo a la atracción, un factor, este es factor de forma, factor de transmisión, fuerza sobre área. ¿No? Sabemos que el esfuerzo es fuerza sobre área, entonces vamos a tener este es el factor, ¿cierto? Es un factor de carga. ¿Cuánta carga soporta? Estos nos dan en tablas para poder tener qué factores de carga vamos a tener dependiendo de la carga, ¿no? Entonces sabemos que el esfuerzo es fuerza sobre área, pero ya tenemos por otro lado con momentos, ¿no? Entonces podemos relacionar esto, ¿no? Para un eje macizo, que el área es pi por d a la cuarta, entonces ya tendríamos esfuerzo, están sometidos a asumir sus fuerzas axiales, esfuerzos axiales, ¿ya? 4 veces el factor de carga, ¿verdad? Fuerza sobre pi por d al cuadrado. Si esto reemplazáramos para el caso de eje huecos, el área lo que varía es el área, ¿no? Vamos a tener pi por d diámetro al cuadrado sobre 4, pero como es agujero vamos a tener con relación de diámetro exterior, diámetro interior. Y si queremos trabajar con esta relación de diámetros, podemos trabajar con este K, ¿no? Y tendremos, si reemplazamos esto, ¿no? Estos serían esfuerzos axiales, ¿no? Entonces, para esfuerzos axiales, tenemos que calcular de esa manera. Ahora, normalmente estos esfuerzos axiales son muy pocos.
en los ejes. Los más son, bueno, esfuerzos flectores, ¿no? Entonces, muchas veces se desprecia por lo que es pequeño, o digamos, mayor carga es la torsión, porque está girando y está cargando, ¿no? Entonces, como está sometido a cargas, vamos a tener esfuerzo a la tracción, ¿no? Bien. Entonces, ya ahí tendremos ese tipo de esfuerzos. Ahora, también tenemos otras fórmulas como calcularlas, pero obviamente esto revisen los libros, ¿no? Tomando en cuenta que el árbol gira. La flexión es altamente simétrico y la torsión es un ciclo pulsante, ¿no? Para calcular se necesita conocer elementos de la fricción y elementos de la torsión. Entonces aquí tenemos que combinar a ambos, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, diseño preliminar al diámetro del árbol. Se hace en base a la torsión. Si tenemos en base a la torsión, porque estamos asumiendo que es el mayor esfuerzo en el caso de ejes giratorios, normalmente el esfuerzo axial va a estar menos. Entonces, si esto hacemos, vamos a tener acá, para calcular el diámetro, este es un factor, ¿no? 97.000 por 16 por sobre pi, el esfuerzo de la tracción, multiplicado por la potencia y el número de revoluciones, o número de la velocidad, ¿no? Entonces aquí tendríamos este diámetro. Ese sería diseño preliminar de un eje que va a girar sometido a esfuerzo a la tracción. Y esto de acá nosotros podemos calcularlo, esta es una distancia, ¿no? Esto de acá podemos calcularlo con esfuerzo admisible a la tracción, con el módulo de resistencia. Como el módulo de resistencia hemos estado en función del momento polar de inercia, podemos reemplazarla también, ¿no es cierto? Acá tendríamos momento torsor sobre esfuerzo, la tracción, donde m, o sea, el momento torsor por distancia, por 16, va a ser igual a esto, ¿no? Para casos de circulares, ¿no? Dice que para árboles de acero, el esfuerzo a la tracción, a la torsión, para aceros, o sea, un acero común, acero de máquinas, está entre 200 a 300 decanewtons sobre centímetro cuadrado, ¿no? ¿No? El valor diámetro se reduce hacia el valor superior. Normalmente siempre hay que asumir, si nos sale un dato, de acá a los cálculos, tendríamos a asumir un dato, ¿no? Entonces, si nosotros incluimos el módulo de resistencias, nuestro momento de la torsión tendrá que ser así, ¿no? Entonces, para el caso de árboles, o sea, árboles que están girando eje y la masa, ¿no? Pero no siempre vamos a calcular en un solo eje. Tenemos que calcular también con respecto a los ejes, porque no solamente los esfuerzos se dan en un solo eje, ¿no? Se dan en dos ejes, muchas veces están inclinados en la posición y por lo tanto vamos a necesitar un momento de flexión en una sección, un momento X en una sección que va a estar un momento flector en el eje horizontal y en el eje vertical. Entonces, si nosotros calculamos un momento total equivalente máximo, un punto máximo, vamos a tener el momento flector total máximo al cuadrado más este factor, ¿no? Este es factor de simétrico, ¿no? De fuerza, ¿no? Este factor coeficiente, un factor coeficiente, por el momento torsor. ¿Ya? Momento flector máximo, momento torsor máximo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, para el caso, este coeficiente, por ejemplo, es 0.6 a 0.7 cuando el momento flector es altamente simétrico y momento flector y pulsatorio normal, ¿no? Va a incrementar seguramente a 0.6, 0.9 cuando este momento flector es altamente simétrico, pero el momento es constante, ¿no? Este momento constante, no es pulsante en este caso. Y si es 1 es cuando momentos estos son altamente simétricos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, los esfuerzos que se van a soportar el eje en un punto de apoyo, tendremos, si esto reemplazamos este momento equivalente, que es este de acá, ¿no? Este momento equivalente, reemplazamos estos valores acá, y coeficiente, vamos a calcularlo, pues está en relación del momento polar momento de inercia, ¿no? Momento polar de inercia, ¿no? Entonces vamos a tener pi por r. Entonces esto tendría, y esto siempre debe ser menor o igual que el esfuerzo
admisión. El esfuerzo admisible es el esfuerzo de la tabla, ¿no? El esfuerzo que aparece en la tabla. Debe ser menor porque no puede ser mayor. Si es mayor, algo tenemos que hacer, aumentar el diámetro algo para que esto siempre sea menor, porque el diámetro está en de abajo, ¿no es cierto? Aquí está el diámetro. Entonces, para que sea menor, tendremos que incrementar el diámetro, ¿no? Incrementamos el diámetro y este va a bajar, ¿no? Este valor va a bajar. Entonces, así buscaríamos los esfuerzos que van a soportarse, ¿no? Y aquí sí, diámetros tenemos que calcular, ¿no? El diámetro va a ser al cubo. Aquí ya tenemos incluidos los momentos, y tanto el momento flector como el momento torsor, y el esfuerzo admisible, ¿no? Dice el esfuerzo admisible del material, ¿no? Si dice el momento flector al cuadrado es igual a 0, si es igual a 0, porque no tenemos flector, 0, solo tendremos momento de la flexión, ¿no? Momento a la torsión. Momento a la torsión, esto de acá, momento a la torsión, sobre pi diámetro, ¿no? Entonces, si uno de ellos es 0, vamos a tener pues 0, ¿no? Solamente el momento flector, ¿no? Bien. ¿Qué más? Diámetro. Cuando la fórmula ASME nos da una fórmula para calcular según el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, aquí nos da el diámetro al cubo, que es lo que tenemos que calcular, este esfuerzo, 16 sobre pi, diámetro al cubo, menos esta es la relación de diámetros. Acá tenemos otro factor, un coeficiente, ¿vale? Y otro coeficiente, este es el coeficiente que ahorita lo vamos a verlo, ya, relacionado con los diámetros, relación diámetros, más otro factor de tensión en ambos casos. Entonces ya tendremos, aquí vamos a trabajar con momento flector y momento torsor, ¿no? Y ahí sí tenemos que incluir porque están girando los ejes según ASME, ¿no? Entonces esta relación siempre debe ser menor o igual que el esfuerzo que debe soportar el eje, ¿no? Entonces aquí, este esfuerzo que nos está dando ACME, este es esfuerzo permisible que nosotros vamos a calcular. Esta es la relación de diámetros. El factor axial, este factor axial, vamos a tener el factor de carga momento flector, y vamos a tener momento de carga el factor torsor. Entonces tenemos el momento flector, momento torsor, los diámetros interior y exterior y la carga axial, F, que sí tenemos que calcular en algún momento, ¿no? Para el caso de flector, ¿no? Como le digo, algunas veces todo esto se desprecia, ¿no? Entonces tenía solamente esta parte, ¿no? Entonces, de ASME, si nosotros reducimos algo más estas fórmulas, tendremos acá, ¿no? Esfuerzo de máximo permisible, esfuerzo permisible, el factor del momento flector al cuadrado más el factor momento tersor al cuadrado, ¿no? Esto todo raíz, ¿no? Entonces de aquí vamos raíz cúbica, ¿no? Raíz cúbica y tendríamos el diámetro tentativo. Ahora, este esfuerzo está en relación con respecto al esfuerzo de fluencia y al esfuerzo de rotura. Para el caso de esto es para el caso de esfuerzo máximo de flexión, vamos a trabajar con esfuerzo de fluencia. Esto lo sacamos del gráfico de las tablas de materiales, 0.3. Y este otro esfuerzo, si en caso de torsión, vamos a trabajar con rotura, 0.18, esfuerzo de rotura o esfuerzo final, último, ¿no? Esfuerzo final, diríamos, esfuerzo de rotura. Entonces vamos a emplear para el caso que sea solamente para rotura, ¿no? Si en el eje existe en canal chavetero el valor de esfuerzo permisible, se mecaniza, se multiplica por 0.75. O sea, hay que multiplicar por 0.75, por lo tanto, pues va a bajar. Dice que el esfuerzo, este esfuerzo admisible, debe ser para aceros comerciales, 5.62 kilogramos sobre milímetro metro cuadrado. Para ejes con canal chavetero, si tiene chavetero, esto baja, ¿no? Esfuerzo 4.22 kilogramos por milímetro cuadrado. Entonces aquí estamos deduciendo solamente el diámetro. Pero aquí, como le digo, muchos no lo estamos incluyendo muchas cosas. Bueno, entonces, ¿cómo se calculan estos factores que van a depender mucho de otras cosas? Por ejemplo, apoyo constante, depende de N,
radio de giro, para el caso, ¿no? Para cargas que van a soportar, ¿no? Para cargas de tracción dice que alfa es 1, este alfa puede ser 1 para cargas de tracción, pero si no fuera así, vamos a tener longitudes entre apoyo, vamos a tener la relación de diámetros, la longitud de apoyo, esfuerzo de fluencia, esta es una constante, ¿no? Y el módulo de Young de los materiales que vamos a usar, y vamos a tener la longitud sobre el radio de giro que dicen acá, ¿no? Que debe ser mayor que 1.5. En el otro caso, si esto de acá, para este caso, si es 1 igual, va a ser 11.5, menor que 11.5, ¿no? Entonces aquí ya incluimos la distancia entre apoyos, ¿no? Principalmente la distancia entre apoyos y algunos factores que se van a incrementar, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir calcular. Pero ocurre otra cosa, ¿no? En los ejes, ubicaciones, no es necesario evaluar, dice, los esfuerzos en todos los puntos de un eje. Es suficiente hacerlo en unas cuantas ubicaciones potencialmente críticas. Por lo general, estas ubicaciones se localizan en las superficies exterior, en ubicaciones axiales, donde el momento flector es grande, donde el par de torsión está presente y donde existen concentraciones de esfuerzos, ¿no? Por comparación directa de diferentes puntos a lo largo del eje, pueden identificarse unas cuantas ubicaciones críticas sobre las cuales puede basarse el diseño. También puede resultar útil una evaluación de situaciones de esfuerzos típicas. ¿Me pueden decir ustedes, así anoto, cuáles serían estas situaciones críticas en un eje? A ver, voy a preguntar. Los que menos en el... ¿Está Lévano Fuentes? ¿Está Lévano? No. ¿Está Oblitas? ¿Cristian? ¿No está? ¿Oroncuy está? Voy a ver quiénes están, a ver. A ver. Oroncuy, ¿sí estás? ¿Me escuchas? Oroncuy, ¿me escuchas? ¿Me escuchan, jóvenes, o no estoy hablando solo? Sí, ¿Me profe, sí escuchan? lo escucho. Ya. A ver, ¿alguien me puede decir cuáles serían estas situaciones críticas en un eje? Ubicaciones críticas. El canal chavetero. El canal chavetero. A ver, me van diciendo su apellido, por favor. Malaver. ¿Melgar? Malaver. Ah, Malaver, nuestro delegado. Muy bien. Los canales chaveteros. A ver, otra persona. ¿Qué otro puede ser sección crítica? En la En rosca los puede ser. espacios donde queda recto, ¿Cómo? En la rosca. en los, Ah, los roscados. cambios de... Secciones roscadas, ya. Muy bien. ¿Quién es? ¿Qué me... Vilches, profesor. ¿Cómo? Vilches. Vilches. Muy bien, Antonio. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien me decía otro? Profesor, puede ser en las zonas de apoyo, En sobre las los zonas de rodamientos, por apoyo, ejemplo. donde el eje se reduce, ¿no es cierto? Reducción de eje. ¿Usted quién es? cambio de diámetros. Suárez. ¿Cómo? Suárez, profesor. Suárez. Suárez, Solís. Ah, bueno, tiene varias intervenciones ya. Muy bien. ¿Alguien más? Profesor, en un árbol, por ejemplo, que tiene sección variable, en la de Así es, menor los sección árboles que también. tienen secciones variables, porque esos son más críticos, ¿no es cierto? Claro, en las que tienen menor medida o menor dimensión es donde es el punto crítico, ¿no? En Así ocasiones. es. Su apellido, por favor. Camaneira, profesor. Carmen Neira, muy bien. Usted tiene varias intervenciones ya. Muy bien. Muy bien. Entonces, acá vamos a decir, ¿no? ¿Cuánto van a ser zonas críticas? ¿Dónde van a estar los canales chaveteros? ¿Dónde va a estar la rosca? ¿Dónde va a estar los rebajes? ¿Dónde va a estar un agujero? ¿No? Entonces, varios lugares que van a ver donde las secciones, por ejemplo, no tengan radio, ¿no? E incluso, si no tienen radio, hay que hacerle un pequeño rebaje, una hendidura para que no sea filo vivo. Ese es el problema. Cuando está en filo vivo es crítico, se va a romper ahí. Nosotros tuvimos un problema, un diseño de una laminadora, imagínense, un eje de una laminadora que nos costó $35,000, cada uno era un par, imagínense $70,000, y trajimos de Japón, y esto se rompió, ¿no? Se rompió menos de 15 días de trabajo, se rompió y reclamamos obviamente
a los proveedores, vinieron los japoneses, llegaron al Perú y vinieron con sus equipos para hacer análisis porque se había roto. Pues nosotros reclamamos que era el material, ¿no? Lo primero que ellos analizaron que era cuál era el tipo de rotura, ¿no? Y nos pidieron nuestros planos, ¿no? Entonces los planos nuestros estaban, bueno, estaban pues como originalmente venían los planos en las máquinas, ¿no? Pero muchas veces uno, como es muy pequeñito las áreas, las secciones, uno no se da cuenta, ¿no? Entonces una sección, un rebaje pequeñito, tenía un eje mayor y terminaba en un eje menor, ¿no? Entonces había un cambio de sección. En ese cambio de sección, al final del inicio de la sección menor, no tenía, estaba, digamos, con un pequeño radio, pero en el diseño original de la lámina, de la máquina, no era así, que tenía un pequeño radio. Tenía una hendidura, un poquito para el lado, digamos, para el lado de apoyo, no para el lado de profundidad, para el lado de apoyo. Tenía que tener un pequeño hendidura. ¿Cómo juega tan importante esa pequeña hendidura? Es muy pequeña, pero cómo afecta, ¿no? Para un material que trabaja a muchas presiones, a mucha fuerza, ¿no? Porque era un cilindro de laminación. Tenía que soportar pues, elementos de tracción, elementos de compresión muy altas, ¿no? Y obviamente que la máquina hace torsión y esa torsión pues se rompió. Bueno. Así que tuvimos problemas. Imagínense eso, son $70,000 que lo tuvimos que perderlo porque los japoneses nos demostraron que nuestros diseños estaban mal. No era porque ellos hicieron de acuerdo a nuestro pedido. Ustedes me han pedido este plano de acá, pero esto debe tener esto porque el plano original, consiguieron el plano original de la máquina, ¿no? Tenía eso y nosotros no lo teníamos eso, ¿no? Lo que pasa es que cuando comprábamos esos cilindros nos traía el proveedor, pero ese proveedor, como la máquina ya era muy antigua, ya no los producía, ¿no? Se dedicaba a otra cosa. Entonces ya no fabricaba cilindros de laminación. O la empresa que se los fabricaba ya no estaba, ¿no? Y eso fue un caso, ¿no? Tuvimos que hacer nuevo diseño nuevo y los japoneses con riesgo a que pudiera fallar de nuevo, ellos revisaron todo el plano y volvieron a hacer y nos vieron mandar, tuvimos que pagar de nuevo, ¿no? Y eso sí funcionó muy bien, ¿no? Entonces, ¿cuán crítico es cambio de secciones, ¿no? Y cambio de secciones que no solamente son cambio por cambiar, ¿no? Sino hay que hacer un pequeño ajuste para que las tensiones no se concentren ahí, ¿ya? Principalmente para eso, ¿ya? Muy bien. Aquí esto, ¿no? Que nos muestra, por ejemplo, aquí rebajes, aquí tenemos un rebaje, un diámetro, aquí un pequeño rebaje para sujetar algo, un agujero de cambio de sección, roscas, acá otro, ¿no? Tenemos así. Entonces, es la concentración de esfuerzos. ¿Dónde se dan? Se dan en estos lugares, esta concentración de esfuerzos. Esa concentración de esfuerzos se hace en las muescas lo llaman a estos rebajes, canales chaveteros, ¿no? Entonces, los esfuerzos que se presentan dice, es muy difícil diseñar, dice, una máquina sin permitir algunos cambios en la sección. O sea, todos los ejes siempre van a tener algún tipo de rebaje. Nunca es totalmente liso, nunca es totalmente un solo diámetro. Así sea el eje fijo, siempre va a tener un rebaje. Entonces, va a tener cambios en la sección transversal de los elementos, ¿no? Los ejes rotatorios deben tener cambios de sección diseñados de tal manera que los cojinetes, o sea, los cojinetes, ¿qué eran los cojinetes? ¿Se acuerdan? Rodamientos. Los rodamientos. ¿Su apellido? Cama, profesor. Muy bien, Cama. Los rodamientos tienen, para eso tenemos que seleccionar los rodamientos. Ahora, al final creo que del curso ya vemos selección de rodamientos, dependiendo de la carga y la vida útil, ¿no? Entonces aquí, los ejes de rotación deben estar en los cambios de manera que los cojinetes se asienten apropiadamente y tomen cargas de empuje. Además, los ejes deben tener orificios, ranuras o muescas maquinadas para las cuñas. ¿O las cuñas qué eran las cuñas? Las chavetas, ¿no? Las chavetas son las cuñas. Las chavetas, no, pues se pone cuña, ¿no? O sea, te pone diferente forma, ¿no? Ya pueden ser redondas, pueden ser cuadradas, rectangulares, puede ser una especie de una T, ¿no? Bueno, pueden ser cónicas,
pueden ser rectas, depende, ¿no? Hay varias formas, ¿no? A fin de sujetar poleas y engranajes. Por lo tanto, pues la existencia de estas irregularidades o discontinuidades incrementan de manera significativa los esfuerzos teóricos en la vecindad inmediata de la discontinuidad. Aquí, en esta sección. Aquí, en esta sección. Aquí, en esta sección. Va a ocurrir igual. Dice, otras partes requieren agujeros, ¿no? Ranuras para la lubricación. Ah, hay que lubricarlo. Por ejemplo, esto acá, que tiene un eje interior. Y va a tener lubricación porque va a salir por acá. Lubricación. Van a tener otros agujeritos por ahí. Esos son zonas críticas, ¿no? Entonces, no es casi varias clases, ¿no? Vean esta parte de estas definiciones, en esta parte está en la sección de Schigle, en la página 105. Los esfuerzos de flexión, torsión y axial, que son los tres tipos de esfuerzos que van a aparecer. De flexión, ¿por efecto de qué es? Hablábamos. ¿De las cargas? De las cargas que soportan, ¿qué más? Su apellido, por favor. Suárez El Oliva. peso del propio eje, profe. Suárez, Salinas, muy bien. ¿Cómo? ¿De los? Momentos flectores. Momentos flectores, sí, el momento flector aparece justamente ahí por efecto de la flexión, ¿no? Pero ¿por qué se produce la flexión? Es lo que preguntaba. Su compañero dijo, por movimientos, ¿no? Que se van a dar, o por las fuerzas que van a soportar, ya sea el de la polea, del engranaje, ¿no? Pero aparte de eso, estos engranajes, las poleas, el propio eje tiene, ¿qué tiene? Tiene masa. Por lo tanto, tiene propio peso. peso, su propio peso. Muy bien, tienen peso. ¿Su apellido? Cama, profesor. Cama, muy bien. Su propio peso. Entonces, esos van a crear momentos flectores. ¿Y dónde aparecerían? Bueno, torsión ya se sabe por lo que está girando, ¿no es cierto? Ya, yo creo que eso es todo. ¿Y axiales? ¿Por qué aparecerían axiales? Por la tracción o compresión si se presenta. Así puede por la tracción o compresión, o porque por desalineamiento que puede tener, por ejemplo, un engranaje con respecto a otro, una cadena con respecto al otro, una faja con respecto al otro, o la posición, ¿no? La posición, por ejemplo, está medio inclinada el eje, ¿no? Por gravedad va a aparecer una fuerza axial por donde debe caer, ¿no? Entonces, ahí van a aparecer fuerzas axiales. Y por lo tanto, hay que, o los engranajes helicoidales principalmente producen fuerzas axiales, ¿no? Entonces, las fuerzas axiales deben ser evitadas por los rodajes, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que evitarlas, ¿no? Pero si estos afectan al eje, tenemos que calcular. Como le digo, tanto las fuerzas de flexión como las fuerzas axiales siempre son mucho menores que la de torsión. Entonces, principalmente nosotros vamos a calcular con respecto a la torsión, ¿no? Pueden estar presentes tanto en componentes medio como en alternantes. Medio es esfuerzo medio. Alternante es cuando gira el eje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se va torciendo, si se va flexando? ¿Será cada vez más la flexión, sí o no? A ver, usted, por ejemplo, ha trabajado, ha hecho con su rum rum o no? ¿No? ¿Se acuerda que es un rum rum, no? Que usted gira con una pitita y gira, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta o no? Una pitita usted jala y gira, ¿no es cierto? Ese rum rum que está por dos agujeritos y la da vueltas, usted agarra, estira un poquito, suelta un poquito, jala un poquito y suelta un poquito y gira, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Profe. Así es. ¿Qué pasa si usted afloja un poquito? Se produce más el oscilamiento, ¿no es cierto? Oscila más porque va a tener mayor curvatura. Entonces, ese mismo ocurre en los ejes, porque está soportando una polea, está soportando un engranaje y está girando por la fuerza centrífuga, se va a producir una flexión, ¿no? Y en los ejes fijos también se produce. Entonces, va a haber una flexión, también por el peso y por la fuerza que está girando y por la fuerza centrífuga que se va creando. Y obviamente la torsión sí, pues, ¿no? La torsión es la fuerza que se da, ¿no? Muy bien. Bien, entonces, ¿y quién me responde? ¿Alguien me respondió por ahí? Bien, de acá en adelante voy a preguntar a los que tienen menos
intervenciones, ya, por favor. Sea mala o buena la respuesta, vale. Si es mala la respuesta, aclaramos. Si es buena la respuesta, la complementamos o queda ahí. Pero su intervención vale. Su intervención, como decir, vale oro, ¿no? Para poder continuar la clase, ¿no? Algunas veces, acá dice, para el análisis es suficientemente simple combinar los diferentes tipos de esfuerzo en los esfuerzos de Wong-Mises, alternantes y medios. Bueno, en la clase pasada vimos un poquito el espacio, no lo alcanzamos a analizar, pero vean el video cómo podemos analizar estos medios, ¿no? Aunque no vamos a llegar para nuestros cálculos a estos análisis, porque esto se hace en laboratorios, no lo tenemos nosotros, así que lo sé que vamos a calcular, no lo vamos a someter a, digamos, a esfuerzos de laboratorio, ¿no? Entonces vamos a calcular nada más, ¿no? Entonces probablemente no lleguemos a estos términos, pero sí haremos descomposición de fuerzas, ¿no? Algunas veces es conveniente adoptar las ecuaciones específicamente para aplicación de ejes, ¿no? Específicamente para ejes, ¿no? Sin necesidad de ser los esfuerzos que se van a presentar, ¿no? En los, ya sea esfuerzo fluctuante de materiales dúctiles, frágiles, ¿no? No necesariamente a eso, ¿no? Solamente con la dureza del material, ¿no? Dice, en general, las cargas axiales son comparativamente muy pequeñas en ubicaciones críticas, donde domina la flexión y la torsión, ¿no? Las axiales van a ser muy pequeñas, solamente están la flexión y la torsión, principalmente la torsión, por lo que puede dejarse fuera de las siguientes ecuaciones. Ya podemos dejar que estas fuerzas axiales no van a actuar. Los esfuerzos fluctuantes debido a la flexión, o sea, por el giro y la torsión, están dados por estas fórmulas que nos dan, ¿no? Esto ustedes van a encontrar en Cicle, ya como están analizados, y yo solamente he rescatado los más principales. Hay obviamente muy amplio de dar lectura y a ese análisis, ¿no? Para el caso de esfuerzo a la flexión y a la torsión, vamos a tener por amplitud un medio, flexionante o alternante, y medio, ¿no? Este esfuerzo medio, tendremos un momento alternante, un momento medio, y vamos a tener esta relación que estábamos, ¿no? La distancia sobre momento polar. Entonces ya estamos, ahora, este es un factor. Este factor es un factor de corrección que hay que hacer a los factores de concentración de esfuerzos, tanto flector como torsor. Vamos a tener tanto para el caso de alternante como el pasa el medio, en ambos casos, ¿no? Este es esfuerzo a la flexión, esfuerzo a la tracción. Tracción no, esfuerzo al corte. Esfuerzo al corte. ¿Ya? Esfuerzo a la torsión. Entonces, para ambos casos podemos manejarla de esta manera. Cualquiera de estos valores siempre van a ser bastante aproximados uno del otro. Entonces, ¿con cuál trabajamos? De medio o alternante, dependiendo del material. Entonces, aquí, donde MM y MA y MM son los momentos flexionantes medio alternante. TM y TA, o sea, TM y TA son los pares de torsión medios, ¿no? Y este TM, TA, no, este es esfuerzo a la torsión, alternante, esfuerzo a la torsión. TA, o sea, ¿qué cosa es TA? Momento torsor, alternante, momento torsor medio. Entonces, multiplicado por el factor, vamos a encontrar nosotros el esfuerzo medio de flexión, ¿no? Son los factores de concentración acá. KF y KFS, KFS son los factores de concentración de esfuerzos. Esto lo podemos encontrar en tablas o en gráficas, ¿no? O si no, hay que hacer cálculos también, ¿no? Los libros nos muestran todos los cálculos. ¿Ya? Fatiga. Esta fatiga, estos de acá, son los que nos van a permitir a nosotros calcular. ¿Dónde estaría el diámetro aquí? ¿Qué es lo que queremos calcular? Tanto en el momento de inercia como en el momento polar de inercia, ¿no es cierto? Y eso la incluimos si se supone un eje sólido con sección transversal redonda. Pueden introducir términos geométricos y apropiados para la distancia, para el momento de polar, para el momento polar de inercia, lo que resulta pues incluyendo esto, ¿no? Entonces vamos a tener aquí, si hemos incluido estos momentos polares, el esfuerzo alternante o el esfuerzo medio, vamos a incluir este momento alternante, momento medio, para el caso de
esfuerzos a la flexión, ¿no? Esfuerzo a la flexión, esfuerzo a la flexión, podemos trabajar. ¿Y dónde está nuestro dato? Aquí, nuestro diámetro, ¿no? Esa es nuestra ruta, este es el diámetro. Podemos calcular directamente con esto, sí, raíz cúbica de todo este término, ¿no es cierto? Igualamos estos y podemos calcular este diámetro, ¿no es cierto? Ahora, esto tenemos que igualar a algo. ¿A quién vamos a igualar? Como nos dicen, esfuerzo flexionante, entonces esfuerzo de fluencia. Y acá será esfuerzo de rotura. Hay las veces cómo vamos a tomar esos valores, ¿ya? Entonces acá incluyendo lo que son los momentos polares, ¿no? Los momentos, digamos, tanto momentos de inercia, ¿no? Momento de inercia y momento polar de inercia. Lo mismo, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula este esfuerzo, ¿no? El factor, comúnmente factor de concentración de esfuerzo por fatiga, dice, ¿no? A eso se debe el subíndice F. Esfuerzo máximo en la pieza de prueba en muesca. O sea, esto es en laboratorio, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos ese laboratorio para demostrar. Esfuerzo de la pieza de prueba sin muesca. Tenemos uno con muesca y otro sin muesca. Entonces tendríamos esto y este factor, ubicaríamos eso, ¿no? ¿Cuál es ese factor? Entonces, estos cálculos normalmente nos van a dar datos, ¿no? Si por ahora nos dan datos, no vamos a llegar al cálculo. Pero si uno quiere comprobar, tendría que hacerlo pues su probetita, y si tiene laboratorio, usted está por ejemplo en la calle, aunque ahorita la universidad no tiene convenio, no tiene servicio a la comunidad, y de repente dice, no quiero probar, estoy construyendo una máquina y quiero comprobar mis esfuerzos, así que tengo el esfuerzo de mi probeta esto es lo que me da de esfuerzo máximo en la pieza, prueba sin muesca, eso me da el tablas, catálogo del material, y que necesito determinar cuál es este factor, ¿no?, de concentración de esfuerzos según la muesca. Entonces, tiene una muesca, lo somete a prueba, esto de acá tengo. ¿Cuánto vale? Ahora, ¿cómo se calcula? También, por otro lado, se calcula por catálogo, por tablas, dice acá. Hay un factor que se llama factor de sensibilidad a la muesca, o sea, cómo se siente, si tiene muesca, si tiene agujero, cuál influye, diríamos, ¿no? Cómo influye. Entonces hay un factor de sensibilidad, que se calcula también, ¿no? Ese factor de sensibilidad influye entonces para determinar este factor. Entonces voy a tener este factor es factor de concentración de esfuerzos normales, no son esfuerzos que tienen medios ni alternantes, sino normales, ¿no? Tanto este esfuerzo T como esfuerzo TS son normales, ¿ya? Entonces vamos a tener uno más este factor de sensibilidad por el factor de concentración de esfuerzo normal menos 1. Este sería esta. O bien, para el caso de esfuerzo, ¿no?, friccionante, vamos a tener uno más este factor de sensibilidad de cortante, factor de concentración de esfuerzos normales menos 1, ¿no? Entonces tendremos estos valores para encontrar este valor, reemplazarlo aquí y encontrar este valor. Lo mismo aquí, encontrar este valor y reemplazarlo acá y encontrar este valor. Uno más, lo mismo, esto lo determinamos también en tablas, esto se determina en tablas. ¿Cuál es la sensibilidad de acuerdo, ¿no?, al material que está mecanizado, ¿no? Ahora, ¿dónde podemos encontrar estos, ¿no?, este factor de sensibilidad? Tenemos la muesca de radio, dice radio de la muesca. Radio de la muesca, ¿qué cosa es? Un canachavetero, así por ejemplo tenga un redondo, ¿ya? Un canachavetero que tenga un redondo, ¿ya? Entonces ese redondo, ¿cuál es el radio, no? ¿Cuál es el radio? Acá, bueno, no está mi tablita para dibujarlo, ¿ya? Entonces, aquí, un radio, tenemos un radio, ¿no es cierto? Va a ser un canachavetero, acá un canachavetero, ese canachavetero tiene un radio. Ese radio, como tener esto, el radio, no, este es canachavetero acá, una línea, otra línea, y aquí hay un redondo, o es un cuadrado, tiene un pequeño radio. Este es el pequeño radio que hay, ¿no? Entonces, este pequeño radio, el 0.2, 0.4, vamos acá, ya sea para aceros o para aleaciones. Esto de acá son los esfuerzos de los materiales, esfuerzo de rotura de los materiales, ¿no? Entonces, aquí encontramos 0.4, 100,
acá tenemos 60, 100, 150, 200 kpsi, pero si tenemos gigapascales, 1.4, 1 gigapascal, 0.7 gigapascales. Vamos acá, tenemos 0.8, cambiamos, es un material que tiene 100 kilopascales, tendríamos este valor acá, voy acá, trazo la línea aquí, tendríamos 0.8 este cubo, ¿cierto? Así determinaría este valorcito que me está pidiendo aquí, ¿no es cierto? Este valor, y podría calcular esto, ¿no? Muy bien, entonces encontramos, ¿no? Dice, la sensibilidad a la muesca en el caso de aceros y aleaciones de aluminio o de aluminio, según estas normas, ¿no? Y sometidas a flexión inversa de carga axiales inversas para radios de muesca más grandes, dice, use los valores de Q correspondiente a la ordenada de R, 16 pulgadas o 4 milímetros, ¿no? Eso nos recomienda, ¿no? Esta tablita. Y lo encontramos también, esta tabla, lo encontramos en Cicle, ¿ya? Sí, estoy poniendo referencias. Por otro lado, vamos a tener para el esfuerzo cortante, ¿no? Para el esfuerzo cortante es otro valor, ¿no es cierto? Este valor. Entonces, la sensibilidad de la muesca de materiales sometidos a torsión. En el caso de radios de muesca más grandes, se dice los valores de Q cortante correspondiente a radio 0.16 pulgadas o 4 milímetros. Bueno, entonces, igual vamos a tener nosotros, pero para el esfuerzo cortante, tenemos la muesca de radio y los tipos de aceros que van a estar soportando acá. Por ejemplo, tenemos acá tenemos aluminios, bueno, acá no está bronces, acá tenemos aceros templados mayores que 200 de dureza Brinell, para aceros menores de 200 Brinell. Entonces vamos a tener aceros menores de 200 Brinell, voy a tener acá y voy a encontrar su factor de sensibilidad, ¿no? Y con eso llegaría de nuevo a hacer este cálculo, ¿no? Este cálculo, ¿no? Este cálculo. Para poder calcular, ¿dónde? Aquí, ¿no? Para poder calcular aquí, esto de acá. Esto vamos a tener dato, esto también vamos a tener dato. Estamos buscando esto, encontramos estos y determinamos. Son un poquito más complicados los cálculos, ¿no? Bien. Ahora, los ejes giran, ¿no es cierto? Los ejes giran, están girando, y van a tener esfuerzos cíclicos, la tensión cíclica. Vamos a tener esta forma de comportamiento, ¿no? Hay varias en sí, ¿no? Pueden ser, puede estar en el centro, esto puede estar más arriba o más abajo, dependiendo de su análisis, ¿no? Dependiendo cuál es más. Aquí yo le estoy mostrando que como si estaría en el centro, ¿no? Digamos, oscilando uniforme, ¿no? Oscilante uniforme. Tanto abajo, arriba, los esfuerzos son iguales, ¿no? O sea, esfuerzo mínimo, esfuerzo máximo, y será esto siempre será igual aquí y arriba también, ¿no es cierto? En cada ciclo. Pero ¿qué pasa si este está más arriba? Entonces acá será mayor, acá será menor y aquí será mayor, ¿no es cierto? Otros, ¿no? Entonces aquí vamos a tener esfuerzos medios, por ejemplo, esfuerzo máximo más esfuerzo mínimo sobre 2. Esfuerzo, aquí vamos a tener esfuerzos máximos, esfuerzos tanto medios como fluctuantes, vamos a tener máximo, mínimo sobre 2, ¿no? Los esfuerzos fluctuantes tienen un esfuerzo medio y una amplitud, ¿no? La amplitud de esto de acá, la amplitud será todo esto, ¿no? O sea, acá hasta acá la amplitud, ¿no? Y si nosotros queremos calcular y sobre este eje, será mucho más sencillo, pero si calculamos de acá, tendremos mínimos, máximos, ¿no es cierto? Pero si calculamos en el centro, tendremos solamente esta distancia, ¿no? Para cálculos de ejes se utilizan, dice, líneas Goodman y de Soderberg, si se introduce el factor de seguridad n. Según esto, tenemos las expresiones. Este factor de seguridad que se emplea, según Goodman, según Soderberg, están relacionados con esfuerzos medios y esfuerzos fluctuantes sobre los esfuerzos que estos sí ya vienen en tablas, ¿no? Esfuerzo a la última esfuerzo roturas, ¿no? Este es esfuerzo normalmente es el esfuerzo de fluencia en la zona recta, ¿no? Y esto va a ser último esfuerzo roturas, ¿no? Medios. Ya. En caso de queremos calcular el esfuerzo, digamos, la seguridad, ¿cómo debe ser, no? Esta suma sobre esto. Pero este mismo podemos hacer solamente diciendo cuál es el esfuerzo que quiero y cuál es el esfuerzo que soporta, ¿no? ¿Cuántas veces de esto quiero lograr, ¿no? ¿Cuántas veces quiero lograr?
O sea, ¿cuántas veces más quiero que este esfuerzo que que estoy calculando y este esfuerzo que tiene el material? ¿Cuántas veces más está? ¿No? 2. Ah, no, entonces este esfuerzo está 2 veces más que esto. ¿Qué tengo que hacer de factor de seguridad, no? Estoy poniendo factor de seguridad doble o factor de seguridad triple, ¿no? Entonces, nuestro factor de seguridad siempre estará este esfuerzo de tablas sobre este esfuerzo. ¿Cuánto debe ser esto? ¿Mayor que 1 o menor que 1? A ver. ¿Cómo debe ser ese factor de seguridad? ¿Mayor que 1 o menor que 1? Menor que 1, profesor. Menor que 1 el factor de seguridad. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? Debe ser mayor que 1 o menor Tiene que que ser 1. mayor que 1. Mayor que 1. Sí, mayor que 1. ¿Por qué? Para que Necesito que trabaje. Hicimos el diagrama de esfuerzo de formación dentro de la zona elástica, ¿no es cierto? Elástica. Que sea lo más bajo. Así es. Entonces debe ser siempre mayor que 1, ¿no? Ya, muy bien. Ahí me respondieron 2. ¿Quiénes han sido? Aizanova, profe. Aizanova. Malaver. Un ratito, Aizanova, muy bien. ¿Quién más? Malaver. Malaver, muy bien. Muy bien, jóvenes, ¿ya? Entonces, esto siempre debe ser mayor que 1, ¿no? Esto es referencialmente que nos ponen, ¿no? Hay otros modos de calcular. Estos esfuerzos fluctuantes, medio, esfuerzo, amplitud, podemos encontrar, como decía, la recta de Sorber, ¿no? Aquí teníamos una recta de Sorber, tenía pendientes de estas relaciones, y podríamos encontrar en estas tablas, ¿no? En esta tablita podemos encontrar para ver cómo actúan. Diagrama de fatiga donde se proporcionan varios criterios de falla, ¿no? Aquí hay varios criterios de falla. Nosotros, para conocimiento nada más, estamos viendo bueno, cómo podemos hacer, por ejemplo, esfuerzo medio. Vamos acá, encontramos donde se cruzan con esta de acá, con esta recta, y con esta de Sorber, y podemos encontrar aquí el esfuerzo de amplitud, ¿no? Esfuerzo de fluencia es esto, esfuerzo de fluencia, esfuerzo de rotura, ¿no? Esfuerzo de fluencia cuando toda la amplitud pasó a este esfuerzo de fluencia. Entonces vamos a tener estas zonas, conforme nuestro esfuerzo medio es pequeño, el esfuerzo de amplitud es más, ¿no? Entonces eso principalmente es eso, ¿no? Para cálculo de fallas. Ahora, los esfuerzos que se van a presentar, ya dijimos que se van a presentar momentos flectores y momentos torsores. Esta amplitud equivalente, según von Mises, acá creo que es doble S, ¿no? Cuando se combinan estos esfuerzos de acuerdo con la teoría de falla por energía de distorsión, los esfuerzos de von Mises para ejes giratorios y redondos y sólidos, sin tomar en cuenta los cargas axiales están dados por esto, ¿no? Esfuerzo equivalente, esfuerzo de fluctuante, esfuerzo de torsión, ¿me recuerda? Va a ser todo esto va a ser equivalente a todo esto, ¿no? Que podemos calcularlas con los factores de flexión, factores de torsión, ya calculadas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos acá? Calcular los momentos, ¿no? Momento ampliante y torsión. Ahora, nosotros podemos dar para medios, podemos calcular también para medios, ¿no? Aquí tenemos el esfuerzo medio cuadrado por 3 veces a la torsión, raíz cuadrada. Todo esto equivalente a la raíz cuadrada también, a todos estos factores, porque ya lo estamos combinando ¿con qué? Con los factores de corrección o esfuerzos de coeficientes de esfuerzo, ¿no? Tanto para flexión como para torsión. Entonces, teniendo todos estos, podemos encontrar el diámetro. Entonces, aquí ya estaríamos incluyendo que vamos a tener esfuerzos o momentos flectores, momentos torsores, los factores de concentración de esfuerzos, ¿ya? La concentración de esfuerzos,
Lo mismo vamos a incluir estos de acá, esfuerzo de rotura final, ¿no? Entonces tendríamos al cuadrado esto más todo este factor a la raíz cuadrada de esto y todo esto a la 1/3. 1/3 porque por el diámetro siempre está el cubo, ¿no? Entonces, y acá tenemos un poquito seguro más largo, ¿no? Entonces, pero necesitamos varios cálculos, ¿no? Esos cálculos tenemos que realizarlos si queremos hacer un diseño bastante preciso, ¿no? Bastante crítico, ¿no? Siempre nos dice que todos estos cálculos son aproximados. No son datos exactos, diríamos, ¿no? No es así, sino si usted quiere hacerlo exactamente, tiene que hacerlos en laboratorio, ¿no? Pruebas en laboratorio, un eje que quiere construir que sea el eje para una máquina, y ese eje le saca una probetita, tanto con las deformaciones que va a tener, o sea, rebajes, diámetros así, y entonces recién uno puede determinar exactamente cuál es el valor del eje que está usando, ¿no? Que acá uno dice, cuando se combinan esos esfuerzos, podemos hacer como mismo. Observe que en ocasiones los factores de concentración de esfuerzos se consideran opcionales para los componentes medio con materiales dúctiles, debido a que la capacidad de esto de fluir localmente en la discontinuidad, o sea, muy poco, ¿no? Entonces podemos de repente descartar algunos, ¿no? De repente nosotros no necesitamos calcular el momento flector, solamente el momento torsor. Entonces se va a reducir muchísimo más, ¿no? Bien, acá tenemos un eje, un problemita, que concluiremos y ustedes repasen, lean, ¿ya? Aquí tenemos un eje que vamos a calcular. ¿Cómo vamos a calcular? Dijimos que siempre para calcular un eje, ¿qué necesitamos hacer? Un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre. Este es un eje que nos muestra que tiene torsores, están aplicados ya en esta zona, ¿no? La zona 6 kilopascales pulgada, o kilopunts de fuerza, kilopunts pulgada, lo mismo kilopoints pulgada, ¿ya? Aquí hay un momento torsor, aquí hay un momento torsor para acá, y otro momento torsor por acá, y seguramente los apoyos están acá, o los apoyos están acá, y nos dan los diámetros, las distancias, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo hacemos para calcular? Normalmente vamos a calcular en esta sección, por ejemplo, nos dice, los pares de torsión mostrados en la figura se ejercen sobre las poleas A, B y C. A, B y C. O sea, bien, si se sabe que cada eje es sólido, determina el esfuerzo cortante máximo. Entonces, el esfuerzo cortante máximo nos está pidiendo. Entonces, el esfuerzo cortante máximo, de aquí tendremos a aplicar nuestros momentos, la distancia entre centros y el momento polar, ¿no es cierto? Con eso vamos a calcular. Tanto en el eje, ahora, para calcular AB, ¿dónde está AB? AB, en esta zona. Hago un corte acá y calculo los momentos, las reacciones que va a haber acá. Momento vector, hago la sumatoria de fuerzas o sumatoria de momentos, que debe ser igual a 0, y estaré calculando el diámetro de acá, ¿no? Lo mismo en el caso del eje BC, en el lado BC, si voy a calculo acá, tendré que hacer un corte aquí, tendré un momento de acá, y tendré un momento de acá, y tendré aquí el esfuerzo, ¿no es cierto? El esfuerzo para calcular, determina el esfuerzo máximo, cortante máximo, el esfuerzo cortante máximo, ¿no? Lo mismo con momento, la distancia entre centros, momento polar de inercia, con eso calculo el esfuerzo máximo. Entonces eso sería la forma de determinar este cálculo. Vamos a ver otro problemita para analizar un poco mejor esto, ¿ya? Aquí tenemos otro eje que nos están dando, que aquí tenemos un esfuerzo, digamos una torsión, que nos dice que la torsión en este punto es 6 kilonewtons por metro. Y aquí tenemos otra torsión, que debe ser una polea, que tiene 14 kilonewtons por metro. Y aquí tenemos otra torsión, otra polea, algo, que tenemos 26 kilonewtons por metro. Y aquí tenemos otro, que está en sentido giro antihorario, en este punto, esfuerzo de torsión, 6 kilonewtons por metro. Entonces ya tenemos todos los momentos torsores, aquí. Entonces, ¿qué nos pide acá? O sea, nos dan las distancias desde A a B, tenemos 0.90 metros, desde B a C tenemos 0.70 metros, desde C a D, 0. Y además, ¿qué más nos dice? Los diámetros
Aquí nos dan un diámetro, aquí nos dan un diámetro, 120 milímetros es el diámetro. Aquí no nos dan, hay que calcularlos, ¿no es cierto? Hay que calcularlos. Entonces, dice, el eje BC, este eje de acá, BC, dice, tiene diámetro interior y exterior de 90 y 120 milímetros respectivamente. Quiere decir que 120 milímetros exterior y interiormente tiene 90 ya. El eje AB y CD son sólidos. Aquí son sólidos. Y este también sólido, ¿no? Son sólidos. Y son de diámetro D, que no están de, o sea, son iguales, ¿no? De acá son iguales, ¿ya? Correcto. Para la carga mostrada en la figura determine los esfuerzos cortantes máximo y mínimo en el eje BC. El diámetro D requerido entre AB y CD si los esfuerzos cortantes permisibles de estos ejes son de 65 megapascales. ¿No? Esfuerzo permisible, dice, ¿no? 65 megapascales. Entonces vamos a ver cómo lo calculamos esto, ¿no? Vamos a hacer un corte, AB, para determinar cuál es el momento que hacer y cuál es el momento. Acá vamos a tener este momento, 6 kN por metro. Y vamos a tener esto, si hacemos un corte acá, esto vamos a tener un momento contrario a esto, el momento TA, ¿no? Que es lo que nos está pidiendo, ¿no es cierto? Entre A y B, eso tenemos, ¿no? Entonces, si hacemos una sumatoria de momentos con respecto al eje X, vamos a tener acá 65 kilonewton metro, este punto aquí pareciera menos, metros, menos momento torsor en este punto, este es igual a 0. Quiere decir que en este tramo, el momento torsor entre A y B, este momento torsor, es 6 kilonewton metro. Entonces sería igual, ¿no es cierto? Determina. Ahora, ¿qué más? Ahora se corta el eje BC. Cortamos el eje BC. Aquí tenemos el eje BC. Y tenemos momento torsor A, momento torsor B. ¿Y cuánto va a ser el momento torsor en el eje BC? Igual hacemos análisis en el eje X, que va la suma de momentos, le da 0. Tenemos el 6 kilonewton metro, que gira en ese mismo sentido, más, como gira en el mismo sentido, 14 kilonewton por metro, menos el momento torsor en el eje BC, igual a 0. Por lo tanto, pues tendremos una suma, 6 más 14, tenemos 20 kilonewton metro. Entonces tenemos 20 kilonewton metro, que es esto, ¿no es cierto? 20 kilonewton metro. Entonces, esfuerzo cortante en este punto, calcularemos, tenemos la distancia entre centros, tendremos el J, y este J, esfuerzo polar de inercia, este momento polar de inercia, pi por cuarto, T a la cuarta, ¿no? Ya tendremos esto, y lo reemplazaremos, pues, con esta, ¿no es cierto? Reemplazando allí, vamos a tener esto, ¿no es cierto? Y para el eje que es hueco, BC, el eje BC, para eje que es hueco se tiene, ¿no? Este esfuerzo, digamos, este momento polar de inercia va a ser la distancia a la cuarta mayor y la distancia menor, ¿no es cierto? En un caso será 0 o 0,45, nos dan, ¿no? Diámetro interior, diámetro exterior, nos dan, y lo convertiríamos, pues, nos decía, creo que pulgadas, ¿no? Entonces vamos a tener la distancia entre centros, 0,40 metros menos 0,45 a la cuarta. Esto va a ser, esto todo igual, 13,49 a la menos 10 metros. Eso sería nuestro momento polar de inercia a la cuarta, ¿no? Esfuerzo cortante máximo. El esfuerzo cortante máximo va a ser en el punto de Taux, ¿no? El momento polar de inercia, que es esto, podemos reemplazarlo también, o si no, reemplazamos los valores, ¿no? Podemos reemplazar los valores, ¿no? Entonces, el momento torsor en el eje BC, la distancia, que es la más larga, C2 sobre momento polar de inercia. El momento polar de inercia calculó aquí, reemplazamos los valores, 0,60 metros, 13,92, 10 a la menos 10 metros a la cuarta. Entonces, el esfuerzo va a tener
86.2 megapascales. Ese es el esfuerzo máximo, 66.2 megapascales, ¿no? Esfuerzo máximo. Máximo, ¿dónde? En el eje exterior. Y mínimo será la diferencia, ¿no es cierto? En mínimo, ¿no es cierto? Esfuerzo cortante mínimo. Se sabe que los esfuerzos son proporcionales a la distancia. Ah, aquí hay un criterio. Nosotros podemos haber calculado algo con el eje 1, ¿no es cierto? Con el eje 1. Pero como son proporcionales, mínimo, máximo. Mínimo será en el eje interior, máximo será en el eje. Y con esa relación, aquí este es mínimo, aquí tengo un error, aquí tenemos 86 centros, vamos a tener una relación, ¿no? Una relación 45 a 60 milímetros, porque tenemos distancia entre centros, ¿no? Tengo 45 milímetros, y por lo tanto este esfuerzo mínimo, este simplemente lo reemplazamos. Bueno, este es un criterio, ¿no? Un criterio de proporcionalidad de esfuerzo, ¿no es cierto? Que podemos haber calculado así. Podemos calcular aquí C1, ¿no? Y igual al momento calculamos el momento polar de inercia en ese punto, cuánto va a ser, y nos saldría el mismo resultado. Muy bien. Entonces aquí tenemos esfuerzos mínimos. ¿Qué nos pide? El diámetro que nos pide. Entonces ya tenemos los esfuerzos. Como tenemos los esfuerzos, y esto de acá, ¿a qué es igual? La distancia C1, C2, ¿a qué es igual? Nos pide el otro eje. Al radio, ¿no es cierto? Entonces acá, eje BC es lo que nos está pidiendo. Se advierte que en ambos ejes la magnitud del par de torsión es 6 kilonewtons y de torsión 65 megapascales. Denotando con C el radio de los ejes, ¿no? Vamos a tener entonces, como se sabe, que el esfuerzo de la torsión es momento torsor, la distancia, su momento polar de inercia, ¿no? Calculamos C, ¿no? Calculamos C, que es la distancia, que es acá 2 veces, ¿no? Como tenemos 65 megapascales, que es el esfuerzo máximo, pero este esfuerzo es momento torsor por la distancia, momento polar de inercia. Este momento polar de inercia lo reemplazamos acá, 65, 6, ¿no? Esto 2 pasa acá arriba, 6 tendríamos. Entonces de aquí calculamos C al cubo, ¿no? C al cubo, 58.32 metros cúbicos. ¿Ya? Esto tendría C y le sacamos raíz cúbica. Si sacamos raíz cúbica de todo esto, tendremos 38.9 milímetros. ¿Qué es la distancia? ¿Esa será la distancia el radio o no? ¿Es el radio del eje o no? Sí, profe. Sí, es el radio del eje. Entonces el diámetro será 2 veces ese radio, ¿no es cierto? 2 veces esa distancia. Lo multiplicamos simplemente 2C, que será 2 por 38.9 milímetros. Por lo tanto, el eje del diámetro que nos está pidiendo, 77.8 milímetros, ¿no? Con eso estaríamos concluyendo. ¿Quién fue que me contestó ahí? Aisanova, profe. Aisanova, muy bien, Aisanova. Voy anotando su intervención. Muy bien, Aisanova. Muy bien. Entonces, aquí hemos hecho un ejemplo. Ustedes sigan practicando. Aquí tenemos otro problemita. Vean este instructivo. Aquí están todos los cálculos que se hacen. Ahora, este cálculo lo están haciendo en 2 ejes X y Z, ¿no? Así que, por favor, revisen, repasen esto. Vean este video que dura 27 minutos. Lo mismo el otro, que dura mucho más, pero vean esto porque es parte de las clases, ¿ya? Así que vean para que puedan familiarizarse cómo hacemos el análisis en 2 ejes, X y Z, ¿no? Ahorita hemos hecho solamente análisis en el eje X, ¿no? Entonces, una tarea de ustedes, repasen y repasen también los problemas que hay en los libros, ¿no? Y los ejemplos hay que verlos también, ¿no? Ok, jóvenes, voy a llamar lista nada más. Hoy día terminaríamos aquí nuestra clase, así que sigan disfrutando pues su feriado y bueno, pásenla bonito con la familia. Ok. Aquí tienen otro problemita para resolver, ¿no? Aquí ya tienen ranuras, eso quiere decir que hay que encontrarle el factor. Aquí hay que encontrar los factores de corrección, ¿no? Y aquí tenemos un canal que tiene un radio, ¿no? Y aquí tiene rebajas, que tiene un pequeño radio, ¿no? Entonces hay que encontrar eso, ¿no? Entonces aquí en la sección de un eje que se presenta en la figura se diseñará de tamaño relativo aproximado de D, dice diámetro acá, este D es 0.75 y radio 1 sobre 20, diámetro D, ¿no? Conformándose al tamaño de los diámetros interiores de los rodamientos métricos, bueno, rodamientos estándares. El eje se hará de acero 62340. Entonces hay que encontrar qué cosa, su esfuerzo de acá, ¿no?
tratado térmicamente para obtener, dice, resistencias mínimas en el área de hombro. El área de hombro normalmente es la parte más alta, ¿no? Hombro, de resistencia última, la tensión dice 1226 megapascales y la resistencia a la fluencia de 1130 megapascales. Así que nos están dando esfuerzos de a la tensión y la fluencia, ¿no? Nos está dando fluencia. Con una dureza Brinell no menor de 380 Brinell, ¿no? En el hombro. El eje se someterá a un momento flexionante, que nos dice, completamente reversible de 170 Newton metro, acompañando de una torsión uniforme de 45 Newton metro. Use un factor diseño, factor dice 25, y dimensione el eje para la vida infinita. Bueno, no sé qué vida infinita. Sección de un eje contiene una ranura de alivio. Esta es la ranura de alivio, ¿no? Entonces nosotros, le decíamos acá, nuestro cilindro de laminación era como si este eje era así hasta el final, recto, tenía un pequeño rebaje así como esto, pequeñito aquí, ¿no? Entonces, cuando vinieron los japoneses, nos dijeron, así no es. La construcción es acá el agujero es así. O sea, una entradita aquí en esta pared, pequeñita, ¿no? No estaba en nuestro plan. Pero ellos encontraron el plan original de los cilindros de laminación de nuestra máquina, ¿no? Nosotros no la teníamos, como teníamos una máquina, pero el proveedor era otro, los cilindros nos proveían ellos, ¿no? Y los planos no nos alcanzaban exactamente la dimensión, nos proveían simplemente los cilindros, ¿no? No los planos. Así que ahí tuvimos ese problema, ¿no? Bien, este es un problema también que ustedes van a resolver, ¿ok? Bueno, aquí concluimos la importancia del conocimiento del comportamiento, ¿no? La importancia del conocimiento del comportamiento. Bueno, hay que conocer cómo se comportan los ejes de acuerdo a las fuerzas, ¿no? Fluctuantes, las fuerzas estáticas, dinámicas, ¿no? Reconocer los efectos de las fuerzas actuantes sobre los ejes y árboles, ¿no? Conocimiento de las teorías de formación, ¿no? Teoría de formación para poder calcular cuándo va a ser nuestros momentos, ¿no? En qué momento vamos a aplicar más o menos, etc., ¿no? Bueno, eso sería todo por el momento, ¿ok? Bien, voy a llamar lista, por favor, jóvenes. A ver, Acuña. Presente, profesor. Hoy día estamos 1 de mayo. Mayo, mira, ¿cuánto? Quinta semana y acaba. Ascona Vidal. Presente, profesor. Muy bien. Aiza no estaba, muy bien. Presente. Barra Cuno. Presente, Barra, profesor. muy bien. Blanco Villar. Presente, profesor. Muy bien. Cagma estaba. Presente. Muy bien. Crispín Ceballos. Crispín Ceballos. Estela Cotrina. Estela. Ahí está. Gómez Vargas. Presente, profesor. Muy bien. Guevara Sandoval. Presente, profesor. Lévano Fuentes. Presente, profesor. López Álvarez. Machuca segundo. Presente, profesor. Malaver está. Mejía Armijos. Oblitas Presente, Ramírez. profesor. ¿Cómo? Oblitas Ramírez. Y Mejía. ¿No está en chat? Ya. Presente, profesor. Mejía. Presente. Ya. Mejía, presente. Ok, ok. Osconeira. Kichis. Kichis Deza. Rosales Flores. Presente. Ok. Suárez. Presente, profesor Suárez. Vilches. Presente, profesor. Muy bien. Oroncuy. Presente, profesor. Ok, muy bien. Bien, jóvenes. Entonces hoy día terminamos aquí nuestra clase. Repasen esta clase. Profesor. Sí. Escucha, soy Guevara. Me llamó, pero sigue como falta en el SGA. Ah, ya, no lo estoy poniendo ese. No lo tengo abierto. Ahorita Profe. lo paso. Gracias. Guevara, Sandoval. Sí está presente. Ya. Ok. Bien, jóvenes. Hoy día concluimos aquí, ya se los paso el tema y repasen. Vean el libro tanto Motz como Shigley para que ensayen más
Ya, entonces nos encontramos el día martes con ustedes. Muy buenas noches o muy buenas tardes. Muy buenas noches.